Hemos titulado la reflexión de esta noche Confiando en un Dios creativo. Y quisiera invitarles que por favor usted pueda buscar sus Biblias en el libro de Lucas capítulo 12 versículos 27 y 28. Lucas capítulo 12 versículos 27 y 28. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Les invito a que tengamos un momento de oración. Señor Dios maravilloso, Dios del cielo y de la tierra, gracias por esta oportunidad que nos das de poder llegar al trono de tu gloria en oración. Te ruego en el nombre de Cristo que tu Espíritu Santo nos dirija, nos lleve a toda verdad. Gracias, Señor, porque a través de los detalles de la creación vemos quién eres tú, reconocemos tus atributos y podemos percibir todo el detalle en la creatividad en cómo has hecho y establecido las cosas. Ayúdanos en esta noche, en este momento, en estos próximos minutos, a entender y a captar lo que tienes para nuestras vidas. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este es un pasaje que de pronto es muy conocido para usted y lo ha leído en algunas cuantas ocasiones. En el libro de Mateo capítulo 6 versículos 28 al 31 encontramos nosotros este pasaje paralelo en esta historia, parte del Sermón del Monte que Cristo hiciera en las laderas de alguna colina en la provincia de Galilea. Me parece a mí visualizar a Cristo en mi mente de pronto parado, sentado en esa colina, predicándole a multitudes. Dicen las escrituras antes del primer versículo, capítulo 5 de Mateo, que mucha gente le seguía y Cristo fue a un lugar alto, un monte, se sentó y comenzó a hablar y comenzó a darles instrucciones. Estaba hablándole a un grupo de discípulos. Ahora, en medio de todos los temas que el Señor toca, llega a esta parte particular donde quisiera que en los próximos minutos podamos usted y yo dar mucha atención a este lenguaje de Cristo. Dice él: considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan. Estaba enfatizando, estaba hablando, enseñando sobre los problemas de la ansiedad, el afán y la ansiedad. Y como parte de estas enseñanzas en el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, hace este énfasis: considerad los lirios del campo. Miren, cuando pensamos en los lirios del campo, a veces nosotros no tenemos la oportunidad, no nos damos el tiempo de detenernos para contemplarlos, para pensar un poco más allá. Tengo un niño de 8 años y otro niño de casi 2 años junto a mi esposa Viviana, y me encanta cada vez y cuando que John Esteban viene a mí y me dice: mira papá lo que hice. Me muestra una hoja y veo allí el dibujo que ha trabajado para ese día. Él toma sus lápices de colores, lápiz o marcadores, y comienza a inspirarse, y noto cómo su creatividad va fluyendo a lo largo del matizado y el movimiento de sus lápices de colores, hasta que finalmente produce un dibujo que genera alegría. Es que la creatividad, así de simple, siempre va a traer algo bueno para alegrarnos. Imagínense a nuestro Dios maravilloso, el Dios de la creación. Cristo les dice a estos discípulos, hablándole y dándoles instrucciones: considerar los lirios del campo. Es decir, no contentarnos solamente con mirarlos de manera superficial o liviana. Cualquier persona puede hacerlo, pero no realmente admirar su belleza a profundidad, sino que necesitamos reflexionar sobre ellos. Hay muy buenas cosas que aprender de lo que nosotros vemos todos los días. Cada día que vivimos, en las experiencias que tenemos, podemos adquirir, aprender detalles, podemos nosotros recibir de parte de Dios enseñanzas particulares. Pero, si no nos paramos por unos segundos para meditar
no vamos a contemplar el lenguaje de Dios, la palabra de Dios para nosotros. Así que Cristo, hablando sobre el afán y la ansiedad, nuevamente, reincido, les dice: considerad los lirios del campo. Entonces consideremos por unos cuantos minutos los lirios del campo. ¿Qué les parece? ¿Sí? Consideremos cuán libres de ansiedad están los lirios. Ellos no se fatigan como los humanos para poder comprar vestidos, ni hilan para hacer el vestido. Bien dice la palabra, no trabajan ni hilan. Por la gracia de Dios, en nuestra casita donde vivimos acá en New Jersey, el patio de la casa, cada vez que comienza la primavera, es bonito ver, y le digo a mi esposa: mira, el pasto está nuevamente poniéndose más verde, más intenso. La forma quemada que se veía por los meses del invierno, por el frío, por la nieve que hubiera caído, se va desapareciendo, mientras tan pronto la primavera va entrando y va cambiando el matiz. Cuando estamos en esos primeros días de la primavera, puedo ver también la tierra erosionada. Es extraordinario realmente ver cómo Dios va permitiendo que la tierra empiece a erosionar. En algún momento llegué a pensar que la perrita que tenemos en casa como mascota estaba de pronto haciendo hueco o escarbando y tirando la tierra por todos lados. Pero después me puse a pensar bien y comencé a caminar por todo el patio, y el patrón que veía en la tierra es bastante... tiene un denominador común. Es abultado, con bolitas por todos lados. Es como si la tierra desde adentro comienza a brotar. Y eso pasa las primeras semanas de la primavera. Lo noté con bastante detalle por primera vez, que realmente le puse cuidado unos 4 años atrás. Y cada vez que llega la primavera ahora, voy al patio y empiezo a caminar a ver si la tierra, cómo va la erosión. Bueno, después de la erosión me doy cuenta que el césped empieza a hacerse más verde, y en unas cuantas semanas después vemos un manto amarillo por sobre todo el patio. O sea, crece la flor silvestre. Dios la hizo así. Diente de león. Sí, pero es una flor silvestre muy linda, crece totalmente un manto amarillo en el patio. Pero ver ese proceso, que no es accidental, es programado, es organizado de parte de Dios. Y cuando Cristo dice: considerad los lirios cómo crecen, básicamente nos invita a pausarnos por un momento. Básicamente nos invita a contemplar con pensamientos profundos, con meditación, a valorar lo que está frente a nosotros. Cuando crecen, yo veo este manto amarillo, estas florecillas en el pasto, pero la Biblia nos habla de los lirios. Imagina esos campos con esos lirios creciendo en medio de la hierba silvestre. Ahí podemos considerar qué bellos y qué finos son los lirios, cómo crecen y de dónde salen. La raíz del lirio está, durante el invierno, escondida y totalmente enterrada. Pero cuando vuelve la primavera, reaparece y se levanta en poco tiempo. Qué interesante, ¿sí? Nadie la labra, nadie la prepara. Tenemos una vecina que le gustan las flores y prepara antes de que llegue el verano, está preparando toda la primavera su tierra, pone sus semillas y ya ahorita tiene unas cuantas flores ahí al frente de su casa. Es la competencia. Pero lo interesante es que esa es una tierra trabajada, ¿verdad? Pero Cristo nos dice: mira, en un lugar donde nadie hace un trabajo por los lirios, la raíz está escondida, pero cuando llega la primavera empieza a crecer el tallo, empieza a desarrollarse, y donde estaba escondido se convierte en pocos días en una pequeña plantita que produce una belleza esplendorosa. Amén. Las flores. Desde la oscuridad en donde estuvo esta raíz, este lirio durante el invierno, llega a ser en pocas semanas una flor tan vistosa que, como dijo Jesucristo, ni Salomón, en medio de todo su esplendor, se vistió como uno solo de ellos, como una sola de estas florecillas, de estos lirios. Es realmente espectacular poder visualizar y ver cómo Dios es un Dios creativo, es un Dios maravilloso en la forma como ha establecido las cosas. Por mucho que una persona se vista, se ha de quedar por debajo del esplendor de los lirios, o un grupo de tulipanes lo va a dejar totalmente opaco.
totalmente sin brillo, porque Dios así lo hizo. No hablemos de las otras flores que podemos encontrar en la naturaleza que Dios ha establecido. Escuche esto con atención. Todas, absolutamente todas las excelencias de las cosas creadas proceden de Dios. Tenemos un Dios que ha creado todo con excelencia. Estamos hablando de los lirios, ahora ni nos metamos en el tema del cuerpo humano. Eso sería para otra reflexión. Y hay cada detalle, ¿verdad? Pero Dios, todas las excelencias de las cosas creadas proceden solamente de Dios. Hay unos que dicen otras teorías por allí. No les crean. Dios existe, Dios es real. Dios es el que ha dado al caballo su fuerza y al lirio su hermosura. Así que cuando Cristo está hablándole a este grupo de discípulos en las laderas, en este monte en Galilea, les está hablando de que al dejar atrás la ansiedad, el afán, debemos visualizar al Dios creativo en el cual podemos nosotros confiar. Valores que nosotros podemos aprender de solo esta expresión, solo contemplar los lirios, encontramos. En cuanto a cosas lujosas, nos enseña a no preocuparnos ni llenarnos de ansiedad con obstinación, tratando de algún modo en adquirirlos. En otras palabras, a no envanecernos tratando de conseguirlos o codiciándolos. La ansiedad en esta vida en que vivimos, en muchas instancias, lastima muchísimo al ser humano, que vive en una carrera sin poner frenos, tratando de alcanzar lo que más puede alcanzar por sus propios métodos, por sus propios medios, por sus propias manos. Pero Cristo está diciendo, mira cómo esta flor silvestre, Dios la revistió. Dios da y le dio el esplendor. Asimismo, al confiar en un Dios creativo, vamos a notar que Dios va a levantar nuestras vidas también. Y es interesante ver cómo al final de este versículo Cristo les dice, si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Esto nos deja la siguiente enseñanza, o el siguiente pensamiento, que si tuviésemos más fe, tendríamos menos ansiedad en esta vida y podríamos visualizar mejor las excelencias que Dios ha creado alrededor nuestro. Hermano y amigo que está viendo y escuchando en esta noche esta breve reflexión, Dios es un Dios grande que fácilmente podemos visualizarlo como tomando un lienzo con una paleta con un montón de tonos y colores y tomó su pincel para trazar pinceladas a lo largo de la creación. Allí encontramos nosotros las pinceladas del Creador cuando confiamos en un Dios creativo. ¿Y usted no se anima a confiar en el Dios de la creación? Le invito a que tengamos un momento de oración. Señor, gracias porque tú has creado las cosas con excelencia. Gracias porque todas las cosas creadas con excelencia proceden de ti, Señor. Y en el nombre de Jesús te quiero rogar en este momento que tu Espíritu Santo traiga paz al corazón atribulado, traiga aliento a la vida en este momento que se siente atacada o socavada por la ansiedad, por el afán, por el nerviosismo del futuro del mañana, Señor. Te suplico en el nombre de Cristo que la realidad de la creación como tú la has formado traiga paz en nosotros al saber que si tú cuidas de la creación, la vegetación silvestre, mucho más vas a cuidar de nuestras propias vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por esta noche y gracias por estar aquí en nosotros. En Cristo Jesús. Amén.